Hola, ¿cómo estás? Padre Federico aquí hoy, otra vez. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Hoy estamos en capítulo 26, pero hay algo muy interesante que vamos a hacer hoy. Primeramente, con sus Biblias, abren sus Biblias, vamos a volver a capítulo 12. Yo sé, pero estamos volviendo a capítulo 12. Y abren sus libros en capítulo 12, sus Biblias en capítulo 12, versículo 10. Y va así. Voy a darles un momento para abrir sus Biblias. En capítulo 12 y versículo 10. Estamos regresando. Sí, yo sé. Muy bien. Va así. Voy a leer. Pero hubo hambre en el país, y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo, porque el hambre era severa en aquella tierra. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham, no es Abraham hasta capítulo 17. Otra vez. Cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dejó a Sarai, su mujer. Mira, sé que eres una mujer hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán, ¿esta es tu mujer? Y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que yo viva gracias a ti. 14. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy hermosa. La vieron los oficiales de Faraón y la alabaron delante de él. Entonces la mujer llevada a la casa del Faraón. Y éste trató bien a Abraham por causa de ella. Le dio ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas, asnas y camellos. Pero el Señor hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué no me avisaste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? De manera que la tomé por mujer. Ahora pues, aquí está tu mujer, tómala y vete. Faraón dijo órdenes a sus hombres acerca de Abraham, y ellos lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. Voy a hacer un sumario de lo que había leído. Primero, estamos en capítulo 12 y este usa Señor. Cuando usa Señor es del sur, el escritor. Habrá mucha hambre, una hambruna. 3. Abraham y Sara va a Egipto. 4. Diga que tú eres mi hermana. 5. El faraón la lleva y la toma. 6. El Señor lo reprendió. 7. Faraón dijo que yo soy inocente. 8. El faraón le devolvió la esposa. Y 9. Abraham salió con muchas riquezas. Recuerden esto, este es del capítulo 12. Es el escritor del sur. Ahora vamos al capítulo 20. Voy a darles un momento. Capítulo 20. Abren sus libros. Y vamos a leer la misma cosa, excepto esto en vez de usar Señor, usa Dios. Y cuando se usa Dios, viene del norte. Y es esto. Capítulo
20, versículo 1. Versículo 1. ¿Estamos? Muy bien. Ups. Versículo 1 dice, y Abraham partió de allí hasta la tierra de Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. ¿Recuerda esto? Gerar, no Egipto aquí, en Gerar. Y Abraham dijo a Sara, su mujer, es mi hermana. Otra cosa, otra vez. Entonces Abimelech, ahora no es el faraón como en capítulo 12. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelech en un sueño. Cuando es del norte, viene Dios en sueños. Un sueño de noche y le dijo, he aquí eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues está casada. Mas Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes, yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño, Dios, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido, porque él es profeta y orará por ti y vivirás. Mas si no la devuelves, sabe que de cierto morirás, tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó muy de mañana, está inquieto. Versículo 15. Abimelech se levantó muy de mañana, llamó a todos sus siervos y relató todas estas cosas a oídos de ellos. Esto fue versículo 8. Y los hombres se atemorizaron en gran manera. Entonces Abimelech dijo a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué he pecado contra ti, para que hayas traído sobre mí y sobre mi reino el pecado tan grande? Me has hecho cosas que no se deben hacer. Y Abimelech añadió a Abraham, ¿qué has hallado para que hayas hecho esto? Y Abraham respondió, ¿por qué me dije, sin duda, no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer? Versículo 12. Además, en realidad es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre. Y vino a ser mi mujer. Sucedió que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, este es el favor que me harás a cualquier lugar que vayamos. Dirás de mí, es mi hermano. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde quieras. Y Sara le dijo, mira, he dado a mi hermano 1000 piezas de plata. He aquí, esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo y ante todos que quedes vindicada. Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervos y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz en la casa de Abimelech por causa de Sara, mujer de Abraham.
Ahora, lo que acabo de leer en la segunda parte, en capítulo 20, la misma cosa que había estado en capítulo 12. Esto, por ejemplo, primero, habrá una hambruna. Abraham y Sara fue a Gerar, no a Egipto, a otro lugar. Diga que tú eres mi hermana. Abimelech la tomó. Dios lo reprendió. Abimelech dijo que soy inocente. Abimelech devolvió la esposa y Abraham salió con muchas riquezas. La misma cosa. En principio, los israelitas tenían una nación unida. Una nación unida. Entonces, querían un rey. Y eligieron un rey que se llamaba Saúl. Saúl vivía, un buen hombre, y murió. Y David tomó su lugar. David sirvió mejor que cualquier otro. Pero la nación unida, así. Después, el hijo de Salomón se hizo rey, que se llamaba Salomón. Y también bien, hasta que los fines de su vida comenzó a casarse con gente de Egipto y de otros lugares fuera de la familia real, y Dios dejó de protegerlo. Y la nación comenzó a separarse. Y su hijo, el hijo de Salomón, que se llamaba Rehoboam, él fue peor que su papá, y 10 de los tribus salieron, se separaron, y ya no tenemos nada más un país unido. Ellos habían tenido la misma historia, como hemos leído, pero después de separarse, siguieron aumentando a su historia, un lugar aquí, otro lugar aquí. Tenían diferencias. Por ejemplo, en el norte llamaba al Ser Supremo Dios, en el sur Señor, y puedes ver las diferencias. Capítulo 12 es del sur. Capítulo 20, la misma cosa casi, pero del norte. Ahora, en 27, vamos a volver a este capítulo, la historia del sur. Vamos a volver y vamos a tener exactamente las mismas cosas. Este es 26. Este es el capítulo en donde íbamos a comenzar. Pero quería pasar con ustedes por capítulo 12, capítulo 20 y capítulo 26. Va a ser la misma cosa. Otra vez del sur. Pero en vez de Abraham, ya es el hijo de Abraham que se llamaba Isaac. Abren sus libros, sus Biblias, a capítulo 26, y vamos a comenzar con versículo 1, y es el Señor, y es después de capítulo 12. Capítulo 12 era papá, ahora en capítulo 26, el hijo de papá. Si funcionaba por papá, quizás yo puedo hacer la misma cosa. Así, con las Biblias abiertas en capítulo 26 de Génesis. Y vamos a leer juntos. Versículo 1. Y hubo hambre en la tierra. ¿Suena familiar? Sí, la misma cosa. Y hubo hambre en la tierra. Además del hambre anterior, están hablando de capítulo 12. Es el mismo escritor, pero ya es el hijo. Pero va a ser la misma cosa, excepto ahora con el hijo. Otra vez, versículo 1. Y hubo hambre en la tierra, y además del hambre anterior, que había ocurrido durante los días de Abraham, recuerda Abraham, y se fue Isaac a Gerar.
el mismo lugar que fue en la forma del norte, en la historia del norte. Voy a leer esto otra vez porque tiene tanto. Y hubo hambre en la tierra, además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham, el papá. Y se fue Isaac, el hijo, a Gerar, mismo lugar, a Abimelech. Abimelech es el mismo rey, quizás. El rey se llama Abimelech. Abimelech, rey de los filisteos. Gerar está en Filistea. Versículo 2. Y se le apareció el Señor. Cuando vemos Señor, es del sur, como en el capítulo 12. Y se le apareció el Señor y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. La misma cosa, hijo y tierra. Versículo 4. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tus descendientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Versículo 5. Porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, el mismo lugar que en el capítulo 20. Versículo 7. Y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron, escuche bien, acerca de su mujer, él dijo, es mi hermana. La misma historia, excepto ya con el hijo. Es mi hermana, porque tenía temor de decir, es mi mujer, porque pensaba, no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca. Rebeca es la esposa de Isaac. Pues es de hermosa apariencia. 8. Y sucedió que después de haber estado allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por la ventana y de aquí vio a Isaac acariciando a Rebeca, su mujer. Ajá, ya sabe que no es su hermana. Versículo 9. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo, he aquí ciertamente ella es tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella. Él tenía miedo porque ella estaba tan hermosa. Versículo 10. Y Abimelech dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? ¿Por qué alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa como nosotros, sobre nosotros? Versículo 11. Y Abimelech ordenó a todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. No la toque porque tiene miedo. Y sembró Isaac en aquella tierra, cosechó aquel año 100 por 1, y el Señor lo bendijo, el Señor del sur. Y el hombre se enriqueció y siguió engrandeciéndose hasta que llegó a ser muy poderoso, pues tenía rebaños de ovejas y vacadas y mucha
servidumbre, y los filisteos le tenían miedo, porque es profeta. Y todos los pozos que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham, su padre, los filisteos llenaron de tierra. Están enojados con él y han llenado todos los pozos. Y se necesita pozos en el desierto. Versículo 16. Entonces Abimelech dijo a Isaac, vete de aquí, porque tú eres mucho más poderoso que nosotros. Tú eres especial en los ojos de Dios. 17. Isaac partió de allí, acampó en el valle de Gerar y se estableció allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían sido cavados en los días de su padre Abraham, porque los filisteos habían llenado los pozos después de la muerte de Abraham. Y les puso los mismos nombres por su padre les había puesto. Cuando los siervos de Isaac llegaron al valle, encontraron allí el pozo de aguas vivas, aguas puras. Entonces discutieron los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso él le llamó el pozo Esek, porque habían discutido con él. Muy bien. Versículo 21. Cavaron otro pozo y también discutieron por él, por eso lo llamó Sitna. 22. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no discutieron por él, por eso lo llamaron Rehobot. Estas palabras significan que habían discutido. Porque dijo, al fin el Señor del sur, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de la padre Abraham. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda. Decidió quedarse allá. Y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Van a tener bastantes pozos. Es largo, pero voy a acabar. 26. Entonces Abimelech vino a él desde Gerar con su consejero Ahuzat y con Ficol el jefe de su ejército. Y les dijo a Isaac, ¿por qué han venido a mí ustedes que me odian y me han echado de entre ustedes? Ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así es que dijimos, haz ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo. Querían un pacto porque tenían miedo. 29. Y de que nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien. Yo no sé de esto, llenaron sus pozos. Y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. Entonces él les preparó un banquete y comieron y bebieron. Cuando hacían un pacto, siempre comieron y bebieron. 31. Y se levantaron muy de mañana y se hicieron mutuo juramento. Entonces Isaac los despidió y ellos partieron de su lado en paz. Y sucedió que aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron
y le informaron acerca del pozo que habían cavado y dijeron, hemos hallado agua, siempre agua en el desierto. Y lo llamó Seba. Por eso, el nombre de la ciudad es Beerseba hasta hoy. Hay 2 versículos más y no tienen nada que ver con lo que hemos leído. Esto viene del sacerdote. Cuando tenemos las edades, es el sacerdote. Hemos leído esto vez tras vez tras vez, pero viene del sacerdote cuando leemos qué edad tiene una persona. Versículo 34 dice, Esaú, otro hermano, el hermano va a ser hermano de Jacob. Cuando Esaú tenía 40 años, se casó con Judith, hija de Beri, Eteo, y con Basemat, hija de Elón Eteo. Y ellas hicieron la vida insoportable para Isaac y Rebeca. Y vamos a saber por qué ha hecho algo tan insoportable para Isaac y Rebeca. Esto ha sido un poco largo, quizás. Yo no sé exactamente el tiempo que usamos, pero feliz Navidad, próspero año, y nos vemos la semana que viene. Y recuerden, había 3 historias iguales, casi iguales, comenzaron juntos en una nación unida, pero se separaron porque habían dejado de obedecer a Dios. Gracias.